But first at 5, drug enforcement agents carry out a massive multi-city bust. We appreciate you joining us this afternoon. We're the DEA. We're not going after low-level retail drug traffickers. We are going after drug trafficking organizations, the networks. No empezó con sienes. Empezó con silencios sin titulares, sin advertencias, sin alertas de última hora parpadeando en las pantallas. Solo una señal silenciosa enterrada en lo profundo de una base de datos federal, un patrón que no tenía sentido. Niños reportados como desaparecidos en diferentes estados, diferentes ciudades, diferentes circunstancias, pero de alguna manera conectados. Al principio parecía algo aleatorio, fugas, disputas de custodia, casos perdidos enterrados bajo montañas de papeleo. Pero un analista notó algo que los demás no vieron. El tiempo. Las desapariciones ocurrían en ciclos, cada pocas semanas, siempre cerca de centros de transporte, siempre seguidas de un silencio digital absoluto. Y entonces los números empezaron a crecer. Lo que comenzó como un puñado de casos se convirtió en docenas, luego en cientos. Nombres sin rostros, rostros sin ubicación, archivos que deberían haberse enfriado, de repente volviendo a encenderse. Fue entonces cuando la operación fue aprobada, no públicamente, no oficialmente, sino en silencio, a puerta cerrada, se formó un grupo especial, agentes federales, analistas cibernéticos, operativos encubiertos, personas que habían visto lo peor de la humanidad y sabían exactamente a qué podrían enfrentarse. Le dieron un nombre, Operación Refugio Silencioso, y a las 3:17 am todo cambió. Un convoy de vehículos sin marcar avanzó por las afueras de una zona industrial olvidada, sin luces intermitentes, sin ruido. Solo el zumbido bajo de los motores cortando la oscuridad. Desde afuera los edificios parecían abandonados, puertas oxidadas, ventanas rotas, letreros descoloridos de negocios que ya no existían, pero adentro era otra cosa. Los escáneres térmicos mostraban movimiento. Docenas de firmas de calor, agrupadas detrás de muros reforzados. Nadie habló mientras los equipos tomaban posición, no hacía falta. Ya sabían lo que podían encontrar. La señal llegó por un canal seguro, una palabra: ejecutar. La primera entrada golpeó como un trueno, puertas destrozadas, granadas aturdidoras iluminando los pasillos con ráfagas de luz blanca, botas golpeando el concreto mientras los agentes irrumpían, armas en alto, ojos recorriendo cada rincón. Entonces los vieron pequeñas figuras, agrupadas, inmóviles. Algunos no se movían en absoluto. Otros se encogían al oír el ruido, pegándose a las paredes como si intentaran desaparecer. Filas de camas improvisadas cubrían el suelo, mantas delgadas, contenedores de plástico, sin pertenencias personales, sin nombres, los números escritos con marcador sobre cada espacio para dormir. Los agentes se movían rápido, pero con cuidado, voces bajas, armas bajas. Un oficial se arrodilló junto a un niño que no tendría más de 6 años. Sus manos temblaban, pero no lloraba. Solo miraba, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. «Estás a salvo», susurró el agente. El niño no respondió, solo esperó, como si hubiera sido entrenado para no moverse hasta que se lo ordenaran. Ese fue el momento en que todo se volvió real. Esto no era solo un caso de personas desaparecidas. Esto era un sistema. Habitación tras habitación contaba la misma historia. Niños separados por edad, agrupados, organizados, procesados. Algunos hablaban diferentes idiomas, otros no hablaban en absoluto. Algunos se aferraban a objetos con tanta fuerza que sus nudillos se volvían blancos, pequeños restos de consuelo, en un lugar que no tenía ninguno. Y entonces encontraron las puertas. Puertas metálicas cerradas al final de un pasillo estrecho. Detrás de ellas, más niños, más pequeños, más silenciosos. Algunos apenas podían mantenerse de pie. Los equipos médicos fueron llamados de inmediato, abriéndose paso entre las unidades tácticas para comenzar la evaluación en el lugar. Deshidratación, desnutrición, señales de negligencia prolongada y algo peor, pero no había tiempo para detenerse, porque ese edificio era solo una ubicación. En toda la ciudad, otros equipos ya estaban en movimiento: almacenes, unidades de almacenamiento, casas disfrazadas de refugios, cada una señalada por el mismo patrón, cada una conectada, cada una ocultando algo.
De regreso en el sitio principal, un descubrimiento lo cambió todo. Una habitación oculta detrás de una pared falsa. Dentro, filas de monitores parpadeaban en la oscuridad. Cámaras de vigilancia. Seguimiento en vivo. Flujos de datos mostrando movimientos, rutas, traslados. Esto no era caos, era coordinación. En una de las pantallas, un mapa se iluminaba con puntos en múltiples estados, líneas conectando ciudades como una red, rutas de transporte, puntos de entrega, destinos. Un agente se inclinó, observando cómo los datos se actualizaban en tiempo real. Esto no es local, dijo en voz baja. G tenía razón. No lo era, porque en ese mismo momento, a cientos de kilómetros, otra puerta estaba siendo derribada y detrás de ella, la misma escena, misma distribución, mismas marcas, mismo silencio. La red no operaba en un solo lugar, estaba en todas partes. Dentro del canal de mando, las voces se superponían mientras llegaban informes. Ubicación 2 asegurada, múltiples menores recuperados, sospechosos huyendo por la salida sur, solicitando refuerzos ahora. La operación se expandía más rápido de lo que cualquiera había previsto. Lo que pensaban que era un rescate se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, algo mucho más peligroso, porque cuanto más profundizaban, más organizado se volvía. Y entonces llegó la primera señal de que estaban siendo observados. Una alerta del sistema se activó dentro de la sala de control. Acceso no autorizado detectado. Uno de los monitores se apagó, luego otro más. Alguien, en algún lugar, acababa de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo y ya estaba reaccionando. El apagón se extendió por las pantallas en segundos. Una por una, las imágenes desaparecieron, hasta que la sala quedó sumida en la oscuridad. Alguien acaba de cortar todo, dijo un analista, con la voz tensa, pero no era solo un apagado, era una advertencia, porque segundos después, las radios cobraron vida. Sospechosos en movimiento, múltiples vehículos saliendo del perímetro. Afuera, los motores rugieron. Las luces atravesaron la noche mientras furgonetas oscuras irrumpían por una salida secundaria que no aparecía en ningún plano. «Lo sabían», susurró alguien. «Sabían que veníamos». Las unidades tácticas reaccionaron de inmediato, redirigiendo equipos hacia las rutas de escape. Los neumáticos chirriaban mientras los vehículos de persecución aceleraban por caminos estrechos. Esto ya no era solo un rescate, era una carrera. Dentro del edificio principal, los agentes avanzaban más profundo, atravesando nuevas secciones como un laberinto diseñado para confundir. Y entonces encontraron el nivel inferior. Una escalera reforzada descendía hacia un sótano de concreto. El aire era más frío, más pesado. Cuando la puerta se abrió, el olor los golpeó. No era descomposición, era algo clínico controlado. El suelo estaba cubierto de marcas. X, flechas, zonas numeradas, instrucciones sin palabras, al fondo, cajas de transporte apiladas, no para guardar, sino para mover. Este es un punto de transferencia, dijo un agente. No era un lugar de retención. Era un centro. Los niños no solo estaban siendo retenidos, estaban siendo transportados. Arriba, otra unidad irrumpió en una oficina administrativa. La resistencia fue inmediata. Disparos. Órdenes. Caos controlado. Un sospechoso intentó huir, dejando caer un dispositivo, un teléfono desechable, encriptado. Otro intentó destruir una computadora, pero ya era tarde. La información ya había sido vista. Pantallas llenas de datos, transacciones, códigos y algo más. Rutas, movimientos planeados al segundo. Esto no era tráfico aleatorio, era logística. En el sótano, una médica se arrodilló junto a una niña envuelta en una manta. «Ya estás a salvo», le dijo suavemente. La niña no respondió, hasta que lentamente levantó la mano no hacia la médica, hacia arriba, como pidiendo permiso. «Ya no tienes que pedirlo», susurró la médica. Arriba, la operación alcanzaba su punto crítico. Más ubicaciones aparecían en el mapa, más ciudades, más conexiones. «Esto es mucho más grande de lo que pensábamos», dijo un comandante. Y entonces llegó el mensaje que lo cambió todo. Posible filtración interna. El silencio fue inmediato. Alguien dentro del sistema los alertó. La verdad golpeó con fuerza. Esto no era solo una red oculta, era una red protegida. Cada retraso, cada error, cada pista perdida. No era casualidad, era intervención, y mientras el sol comenzaba a salir,
Una cosa estaba clara. Habían roto una parte del sistema, pero no todo. Aún no. Porque esto no había terminado. Apenas estaba comenzando.